Bienvenidos a Inventario 20.1, hoy desde el número 24 de la calle de Orizaba en la colonia Roma. Estamos en la Casa Universitaria del Libro que se terminó de construir en 1925 y desde entonces ha sido residencia, sede del Centro Asturiano y a partir de 1986 forma parte de la Dirección General de Fomento Editorial de la UNAM. Su misión es llevar a cabo programas de difusión del quehacer editorial universitario. Con una fachada labrada en piedra y múltiples detalles de herrería, en esta casona de 3 niveles podemos apreciar vitrales, una escalera majestuosa y un vestíbulo bañado en madera que nos conecta con salas de lectura, bibliotecas y salas de exhibición, donde constantemente se llevan a cabo presentaciones, cursos y talleres pensados en el libro y la lectura. Hoy los invito a recorrer algunos de estos rincones de la Casa Universitaria del Libro y comenzamos con algunas imágenes de lo que veremos el día de hoy en Inventario 20.1. Comprar una botella de agua o de jugo nos puede llevar entre 4 y 5 minutos, vaciar el envase quizá un par de horas y este permanece en la tierra durante casi 500 años. Enseguida vamos a conocer un proyecto que permite degradar el PET, que es el plástico más utilizado actualmente a través de un proceso químico, económico y amigable con el medio ambiente. Las botellas de plástico representan un gran problema medioambiental debido a la enorme cantidad que se producen anualmente. Según datos de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, de las 800,000 toneladas de PET que se fabrican cada año en nuestro país, solo el 15% se reciclan, pues mientras algunas terminan en tiraderos, otras se convierten en islas de basura a mitad del océano. La gran cantidad precisamente que se genera ya una vez que cumplió con su función el PET como un recipiente para aportarnos algo, esa cantidad de PET es desechada y los grandes volúmenes que se generan es lo que llega a crear una contaminación. El reciclaje se convierte entonces en la mejor opción para contrarrestar esta situación. Existen 2 tipos, uno físico y otro químico. El primero se enfoca en reutilizar los envases de PET, mientras que la segunda opción permite regenerar algunos de sus componentes que pueden utilizarse para crear otros productos. Desde hace algunos años, un grupo de investigadores del Laboratorio de Química Verde de la FES Cuautitlán desarrollan un método que permite la degradación de botellas de plástico de manera rápida, sencilla y económica. El proceso de degradación lleva minutos. Además, el costo es muy práctico porque realmente utilizamos una arcilla de origen mexicano, el cual es económica, y pues la materia prima es el PET, que se considera un desecho. Es un proceso muy sencillo, es simplemente considerar el material de partida, que en este caso es el PET, y someterlo a temperaturas con diferentes fuentes de energía. Como resultado de la degradación química del PET, los especialistas obtuvieron una molécula denominada ácido tereftálico, que puede ser empleada para generar materiales más resistentes como chalecos antibalas. Tratamos de recuperar nuevamente el material de partida con el que se creó este plástico, por ejemplo, y volverlo a emplear justamente ya sea para generar nuevamente el PET o bien otro tipo de materiales. Esta idea yo creo que debe de entenderse, debe de expandirse con el fin de que sepamos que la basura que nosotros estamos viendo actualmente como tal, realmente es una fuente económica para muchas empresas. Esta investigación puede generar otros beneficios económicos y ecológicos. Actualmente, el equipo trabaja en la elaboración de medicamentos y materiales para la construcción de viviendas y reparación de vialidades a partir de la degradación química del PET. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. En el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México habita temporalmente un personaje emblemático de la cultura maya. Se trata de uno de los hallazgos más sorprendentes y trascendentes de la arqueología mexicana. Para el mundo maya, el Xibalbá era el inframundo, la morada final para quienes morían por causas naturales o vejez.
A través de fotografías, videos, objetos de ornamentación y una reproducción que se asemeja a los rasgos y características de una estructura anatómica, el público puede viajar al pasado y descubrir a Sabbu Ahau, personaje de la realeza maya. Fue un hallazgo que se hizo allá por 1964 en el marco de los proyectos especiales del Instituto Nacional de Antropología. El arqueólogo y su equipo que encontró este personaje es Arnoldo González Cruz. El hallazgo del arqueólogo chiapaneco Arnoldo González Cruz enriqueció la información sobre las prácticas mortuorias en el mundo maya, así como el conocimiento de las costumbres y prácticas de la clase noble de Palenque. Estaban excavando en aquel año cuando de repente encontraron el acceso, ¿verdad?, a una cámara mortuoria que resultó ser la tumba de un personaje femenino que estaba depositado ahí. A través de varios análisis de que se trata primero de un personaje femenino que corresponde a una mujer más o menos entre 50 y 60 años de edad, viendo además las estelas, las representaciones de la esposa de Pacal, se dieron cuenta finalmente que todo apuntaba hacia que fuera la esposa de Pacal, con quien había procreado varios hijos que fueron también gobernantes, en fin. La esposa de Pacal, la señora Sabbu Ahau, también es conocida como la Reina Roja, porque al interior de su cámara mortuoria los restos estaban cubiertos de cinabrio, un mineral tóxico de color rojo compuesto de mercurio y azufre, que para los mayas era símbolo de lujo. El público que asista a la muestra La Reina Roja, el viaje al Xibalbá, también podrá apreciar los adornos con los que fue encontrada esta mujer, así como la máscara mortuoria de malaquita que cubrió su rostro. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez. Hace unos días, esta Casa Universitaria del Libro abrió sus puertas a la mirada cinematográfica de Jorge Ayala Blanco, quien, acompañado de amigos, colegas y admiradores, presentó 2 publicaciones: La novedad del cine mexicano y El cine actual, delirios narrativos. Estos 2 libros forman parte de la conmemoración por el 55 aniversario del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC. Directo, contundente y veraz. Jorge Ayala Blanco es uno de los críticos cinematográficos con mayor relevancia de los últimos tiempos. Su mirada penetrante ante las cintas producidas en la actualidad se ha plasmado en una serie de libros que acompañan una trayectoria de más de medio siglo. Jorge Ayala Blanco no solo ha sido un crítico mordaz e inclemente, inevitablemente incómodo, también ha sido y sigue siendo un verdadero director de conciencias críticas. Siente uno en el momento en que está hablando de cine que es un imaginario, pero también está traduciendo una realidad. Esta oscilación que nadie puede resolver entre la imaginación y la realidad es finalmente lo que a mí me impulsa. La novedad del cine mexicano es la 14ª entrega de una serie de títulos que componen su abecedario del cine mexicano. En él se articula el análisis de los textos de casi un centenar de cintas producidas entre 2013 y 2016. A través de un lenguaje expresivo, plasma el panorama del cine nacional examinando cintas como Las elegidas, No manches Frida o ¿Qué culpa tiene el niño? En la novedad del cine mexicano, Jorge realiza una abstracción de ese conjunto de filmes estrenados en poco más de un año, de los cuales ni la mitad llegó a la cartelera, creando una obra de arte por sí misma, igualmente abstracta, con múltiples aristas e interpretaciones. El cine actual Delirios Narrativos reúne alrededor de 300 textos publicados por Ayala Blanco en diferentes diarios entre el año 2014 y 2017. En esta compilación
el autor hace una minuciosa revisión del cine universal contemporáneo, examinando detalladamente la esencia de cada largometraje y poniendo de manifiesto la credibilidad que la narración cinematográfica ha perdido debido a la exageración al momento de contar historias. La bibliografía del maestro Jorge Ayala Blanco se ha caracterizado por su peculiar sentido del humor y alto contenido de investigación, instruyendo a nuevas generaciones al análisis de los diversos lenguajes cinematográficos. O sea, realmente ahora sí puedo dedicarme a lo que siempre he querido en mi vida, escribir, escribir y escribir. Y por supuesto, pues dar clase y ver todas las películas del mundo. Por supuesto, las que puedo ver. El Museo José Luis Cuevas rinde homenaje al pintor mexicano, creador de La Giganta, a un año de su fallecimiento, con la exposición José Luis Cuevas desde el origen 1940-2010 y además conmemora 26 años desde su apertura. José Luis Cuevas Novelo nació en la Ciudad de México en 1931. Desde muy niño destacó su talento para la pintura y el dibujo. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los creadores más importantes de México. Artista plástico, ilustrador, pintor, grabador, escultor, dibujante y escritor, es considerado el máximo representante de la generación de la ruptura dentro del arte. La exposición está pensada a partir del propio artista y lo que se planteó dentro de la curaduría es dar una visión general de lo que fue la producción del artista. Por eso es que vamos a encontrar diferentes técnicas dentro de la exposición que dan cuenta de la producción tan amplia que tuvo José Luis Cuevas a lo largo de los años en diferentes partes del mundo. Hay obra que está producida en Estados Unidos, en Europa, en México, etc. El Museo José Luis Cuevas le rinde homenaje con una retrospectiva que reúne su trabajo realizado entre 1940 y 2010. Hay una obra de 1944 que pertenece a la colección del ministro Flores Sánchez, que es muy importante, fue el primer coleccionista del maestro Cuevas en la Ciudad de México. Alrededor de 180 piezas entre dibujos, pintura, obra gráfica, fotografías, grabados y litografía muestran los momentos más trascendentes en la vida del maestro Cuevas, acompañadas por textos de escritores como Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. Él pensaba siempre que tenía que tener un museo dentro de la Ciudad de México, por parte del maestro Cuevas, que era el personaje central. El panorama que tenemos ahorita en el Museo Cuevas es muy amplio, teniendo en cuenta que hay dibujos grabados para que la gente joven conozca la trayectoria del maestro Cuevas, ¿sí? Es nacional e internacionalmente. La exposición José Luis Cuevas desde el origen 1940-2010 se exhibe hasta el 6 de noviembre en el Museo José Luis Cuevas, que abrió sus puertas en 1992 para albergar la obra del pintor. Actualmente reúne casi 2,000 piezas de diferentes artistas, en su mayoría latinoamericanos. Para TV UNAM, Paulina Gómez. Seguimos recordando los hechos ocurridos hace 50 años. Durante el informe de gobierno de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz afirmó que mantendría la estabilidad del país a costa de lo que fuera. Estas declaraciones provocaron diversas reacciones entre el Consejo Nacional de Huelga. Vamos con nuestra efeméride de hoy y al volver de la pausa tenemos más aquí en Inventario 20.1.
Los códices elaborados por las culturas indígenas y los españoles durante la conquista son representaciones gráficas que nos permiten imaginar cómo era la vida de ese entonces. Nadia visitó el Museo Amparo de Puebla, donde se inauguró recientemente una exposición que combina investigación científica y arte titulada Intlilli Intlapalli. Intlilli Intlapalli, las imágenes de la nueva tierra, identidades indígenas después de la conquista, es una exposición que conjunta el trabajo de Mariana Castillo de Val, que es una artista contemporánea mexicana que vive en Berlín. Entonces, he estudiado el Códice Florentino o la historia general de las cosas de Nueva España y he tratado de acercarme a quienes la hicieron, a quienes la pintaron y la escribieron, más allá de documento histórico, como una obra de arte. Gracias a la inquietud de la doctora Magaloni por divulgar la cosmovisión de los pueblos originarios, fue posible reunir documentos y material inédito en el Museo Amparo. El Archivo General de la Nación nos prestó 17 mapas originales de Merced, hechos entre el siglo XVI y XVIII, todos hechos por indígenas y que revelan una visión del mundo riquísima. Después están los códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que son copias históricas hechas en momentos específicos de la historia, y una copia del siglo XXI que ahora está haciendo la biblioteca, que me parece genial, que es una reproducción perfecta del documento que no puede salir, pero que tenemos acá. Realicé varias intervenciones dentro de las salas con varios murales que recrean el tratado de la pintura del Códice Florentino. También hay otra pintura que es un arco iris, que también viene en el Códice Florentino. Todas estas pinturas fueron hechas también con los pigmentos naturales que se utilizaban originalmente. Y otra parte importante es la pieza que ven aquí en el vestíbulo, que esa pieza parte de la paleta de colores que se utilizó para pintar el Códice Florentino. Me importa que la gente sepa que hay una visión distinta de la conquista, que tenemos un ejemplo de una cultura que pareció haber terminado todo, exterminada, con una fortaleza y una creatividad que hoy sería un ejemplo y una esperanza para gente que está perdiendo la cultura, ¿no? Alepo, Siria, o sea, todo esto, creo yo que entre más se divulgue ese conocimiento, no solamente porque sea divulgación, sino porque es una idea semilla. La exposición Intlilli Intlapalli se exhibe en el Museo Amparo de la ciudad de Puebla hasta el 12 de noviembre. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez. Mari Carmen nos lleva a conocer algunos de los momentos más importantes de la Casa de Mascarones, cuya historia comenzó mucho antes de que este recinto fuera parte de nuestra universidad. Esta maravillosa casona permaneció con su construcción inconclusa hasta el año de 1862, cuando se subastó y dio pie a que se creara el primer liceo franco-mexicano del país. Posteriormente fue una escuela jesuita y con la expropiación que hizo el presidente Venustiano Carranza, se formó aquí la primera escuela normal de maestras. Así es como arranca la historia de una casa que, a pesar de guerras y varios cambios en su uso y arquitectura, llega hasta nuestros días, la Casa de los Mascarones. Su sobresaliente fachada es un extraordinario ejemplo del barroco churrigueresco mexicano del siglo XVIII y la coloca entre una de las más bellas de la época. Aunque se desconoce a ciencia cierta quién fue el arquitecto que diseñó e ideó estos labrados icónicos que dan nombre a la casona. Se calcula que en ella se invirtió la considerable suma de 100,000 pesos oro y está concebida como un rectángulo alargado decorado con un elegante trabajo de almohadillados de cantera. A cada uno de los lados de la entrada surgen 3 balcones exquisitamente enmarcados con florestas de piedras, guirnaldas y florones. Cada ventana se corona con un fantástico mascarón. Son admirables también las 8 pilastras que dividen la fachada.
6 pedestales ricamente ornamentados con ramos de tallos y frutos nos sorprenden al convertirse exquisitamente en unos jóvenes vestidos de romanos, ángeles probablemente. Cuentan las crónicas que la familia del conde de Valle de Orizaba, propietaria de la Casa de los Azulejos, con el fin de escapar de las inundaciones y el bullicio de la Ciudad de México, decidió construir el edificio de Mascarones en los huertos de la Ribera de San Cosme para utilizarlo como casa de campo. Podría parecer increíble, pero por situaciones no claras, pronto los dueños de Mascarones debieron vender su flamante residencia prácticamente sin disfrutarla. Después de esto, llega su momento culminante hacia 1935 al convertirse en sede de la Escuela de Altos Estudios y posteriormente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1950, este inmueble fue entregado por la Secretaría de Bienes Nacionales al rector de la UNAM. Y es en 1959 cuando es declarado Patrimonio Histórico del país. La Casa de Mascarones es uno de los tesoros que conforman el patrimonio de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario se presenta una puesta en escena que busca cautivar a los jóvenes que recientemente ingresaron como estudiantes a nuestra universidad y también a los teatreros de corazón. Se trata de la puesta en escena Edipo Nadie es Ateo, escrita y dirigida por David Gaitán. Y las generaciones de tebanos no van a crecer con la idea de que un horóscopo puede más que la razón. Pues para mí representa esta obra una oportunidad de hablar del tema de la verdad como fenómeno, como posibilidad. Esta obra yo la escribo durante las campañas electorales, entonces me parece que el tema de la verdad estaba sobre la mesa de un modo muy crítico. No has encontrado solución a la peste. El problema tiene nombre: engaño, traición, sabotaje, no lo sé todavía, pero es una variante de la lógica. ¿Puedes permitirle a tu cabeza imaginar escenarios que te excedan? ¿Puede tu cerebro darse por vencido? ¡No, soy el rey! ¡Pero también eres un hombre! A mí el teatro que me interesa hacer, el que buscamos construir con Edipo Nadie es Ateo, es uno en donde el espectador, por supuesto, pase un buen rato, pero partiendo de la idea de buen rato como un espacio-tiempo que le resulte desafiante en términos de desafiante a los sentidos, desafiante intelectualmente. Edipo, rey de Tebas, te hablamos de tú porque así lo has exigido. Firmamos esta carta a los integrantes del grupo que convocaste para estudiar la muerte masiva de animales en los surcos. Para terminar, los dejo con algunas de las muchas recomendaciones que ofrece nuestra universidad para que ustedes decidan qué hacer durante los próximos días. Y yo los espero aquí la próxima semana con más de Inventario 20.1. Adiós.